Hermanos, Hechos capítulo 1, desde el 2 hasta el 26. Miren, yo le he titulado así, confía en el plan de Dios. Y miren, yo recuerdo, y no lo vamos a leer ahorita completo, porque lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando en los puntos, pero yo recuerdo, hermanos, que hace tiempo, cuando estaba yo pastoreando allá en México, en la iglesia en Oaxaca, estaba platicando con un joven que comenzó a asistir a esta iglesia, y yo le preguntaba a este joven cómo había sido su caminar cristiano, cómo había conocido a Cristo, en dónde se estaba congregando, qué me podía decir de sus padres. Y él me empezó a platicar y le decía, bueno, mi mamá está asistiendo a una iglesia, pero a mí no me gustaba ir a esa iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta ir a esa iglesia? Y él me decía, bueno, es que ¿sabe por qué no me gusta ir a esa iglesia? Porque el pastor de esa iglesia tiende a predicar secuencialmente los libros de la Biblia, así como lo estamos haciendo aquí, o sea, va así como capítulo por capítulo, no porción o por porción. Y entonces él decía, a mí no me gusta ese tipo de predicación porque yo siento que el pastor no deja que Dios le diga qué es lo que tiene que predicar, sino que él dice, ya toca este pasaje y toca ese pasaje. Entonces el joven decía, yo no siento que el Espíritu Santo esté guiando al pastor a predicar, ¿no? De esta manera. Bueno, este joven olvidaba, hermanos, que lo que dice la palabra de Dios es que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Pero dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Y vean cómo es que la palabra de Dios tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día. Ustedes se pueden pensar, este pasaje que vamos a estudiar hoy está medio raro, hermano, porque aventaron suertes ahí. Ahí dice la Biblia que echaron suertes, ¿verdad? Que echaron un volado para escoger al siguiente sucesor de Judas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Miren, hermanos, actualmente la comunidad hispana de este país está atravesando por momentos de incertidumbre. No necesitamos recalcar mucho esto. Yo creo que todos ustedes lo saben, lo ven. Desde el gobierno actual se han implementado medidas que atemorizan y desaniman a más de uno. Yo lo puedo notar, yo lo puedo percibir en mi propio trabajo. Trabajo con gente, ¿verdad? Muchos de ellos venezolanos, que estaban protegidos por el TPS y de repente les dijeron, ¿saben qué? Ya no. Entonces, entre ellos hay esta como incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe ese TPS, ¿verdad? Obviamente surgen las preguntas en la mente de los hispanos, dice, bueno, ¿qué va a suceder si me regresan? La mayoría de nuestros países latinos actualmente son un caos. El crimen organizado controla gran parte de los territorios de nuestros países, los narcos siembran el terror, el poder adquisitivo de nuestras monedas es muy bajo, el trabajo es escaso, tememos por el futuro de nuestros hijos y muchos pensamientos similares seguramente invaden nuestras mentes. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, en Hechos, es que nosotros, como seguidores de Jesús, debemos de confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Es lo que debemos hacer, ¿verdad? Como seguidores de Jesús, podemos confiar que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Nosotros los que somos hijos de Dios, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, si algo no sale como nosotros esperábamos, debemos descansar en que Dios es soberano y se hizo su voluntad. Y lo que encontramos en la Biblia, ahí en Romanos 12:2, es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, yo sé, ¿verdad? No es sencillo confiar completamente en el plan de Dios, sobre todo cuando hay momentos de angustia e incertidumbre. No es sencillo hacerlo. Pero muchas veces, nosotros muchas veces como cristianos, luchamos luchamos contra la voluntad de Dios porque nuestros deseos personales generalmente van en otra dirección a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Por eso luchamos, porque mi carne quiere algo, pero mis deseos quieren algo y nada que Dios tiene planeado mejor todavía para nosotros. No debemos olvidar esto, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, cuando nos acercamos al texto de hoy, al que vamos a estudiar en Hechos, debemos de notar que los apóstoles están pasando por un momento difícil. Imagínense ustedes, han pasado 3 años con el mejor hombre que pudo haber pisado este planeta. 3 años con el maestro. Comieron con él, compartieron con él, rieron con él, lloraron con él, descansaron ahí, en la misma habitación con él. Han pasado 3 años estos hombres con el maestro. Y de pronto Jesús les dijo, me tengo que ir. ¿Cómo se sentirían los discípulos? Y luego todavía les dice Jesús, pero no se vayan de Jerusalén
hasta que hayan recibido la promesa del Padre, vendrá el Espíritu Santo. Pero Jesucristo no les dijo cuánto tiempo tenían que esperar. No les dijo cómo se iban a dar cuenta que iba a llegar el Espíritu Santo. Simplemente les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre cumpla la promesa. Entonces imagínense, no está Jesús, están ellos solos y ahora ellos tienen que pues, hacer algo, esperar. Entonces están pasando un momento complicado, ¿verdad? Es tiempo de que ellos maduren y se hagan cargo del extendimiento del reino de Dios. Hermanos, y lo primero que yo quiero que noten ustedes aquí en la palabra de Dios es que los discípulos se pusieron a orar. Eso es lo primero. Los discípulos se pusieron a orar. El primer punto. Confía en el plan de Dios. ¿Cómo? Orando. Lo primero es orando. Tenemos que orar. De esta manera podemos empezar a confiar en el plan de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Lo traté de poner ahí todo completo. Yo sé que quizás no todos tienen buena vista, pero hagan el intento. Si no, sigan ahí en sus Biblias. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, versículo 12 en adelante. Después de que los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Y estos son los nombres de los que estaban presentes. Estaba ahí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. Yo le digo siempre hijo de Alfeo. Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Versículo 14. Miren, todos se reunían y estaban constantemente ¿en qué? Unidos en oración, ¿verdad? Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Vean los nombres de los apóstoles que están aquí. En primer lugar, si contamos los nombres, son 11. ¿Por qué? Porque ya Judas no está, ¿verdad? Es obvio, Judas se ahorcó. Entonces Judas no puede estar contado ahí entre los 11. Pero vean los nombres de estos apóstoles, hermanos. Solamente son nombres. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, ya no está entre ellos. Aparece otro Judas, pero es ahí Judas, ¿cómo le dicen? Hijo de Santiago. En otras versiones aparece como Judas Tadeo. En otros pasajes de los evangelios simplemente se le menciona como Tadeo, pero también se llama Judas. Entonces hay dos Judas, Judas Iscariote y Judas Tadeo, o Judas hijo de Santiago, o Tadeo. Pero son dos Judas. También hay dos Simón. Simón Pedro y Simón ¿cuál? ¿El qué? El celote, no el elote. Simón, el celote. Y ahorita les voy a explicar por qué le decían así Simón el celote, ¿verdad? Entonces está Simón el celote y está Simón Pedro. Entonces hay dos Simón y también hay dos Judas, hermanos. Pero bueno, cuando nosotros vamos hacia atrás, hacia los evangelios y buscamos sobre la vida de estos apóstoles, fíjense bien, encontramos en primer lugar que eran personas que no tenían educación formal. No eran personas muy educadas. De hecho, 4 de ellos eran pescadores. Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. 4 de ellos eran pescadores de hombres. Mateo a lo mejor tenía un poquito de estudios, porque Mateo era un cobrador de impuestos, entonces seguramente sabía hacer cuentas, pero tampoco gran cosa. Mateo quizás era el que tiene un poquito de más estudios. Simón el Celote, ¿verdad? Este que les acabo de mencionar, pertenecía, antes de ser parte del grupo de Jesús, pertenecía a un grupo guerrillero que se llamaba así, los Celotes. Y este era un grupo que, fíjense, algunos comentaristas llegan a decir que fue considerado uno de los primeros grupos terroristas, porque ellos eran revolucionarios, pero una manera en la que ellos protestaban contra el Imperio Romano era cometiendo asesinatos y sembrando actos de terror. Entonces, fíjense, Jesucristo entre sus filas tuvo a uno que fue en un momento dado un terrorista, pero lo llamó y lo transformó para la gloria de Dios. De los demás, hermanos, de los demás no sabemos sus profesiones, pero sabemos que todos provenían de la región de Galilea. Y sabemos que los galileos, fíjense bien, los galileos eran considerados personas de un menor estatus social y cultural por los que vivían en Judea. ¿Saben por qué? Porque los que vivían ahí en Galilea fueron personas, fueron judíos que se mezclaron, que tuvieron mezcla con otras naciones. Por eso se le llamaba Galilea de los gentiles. Vivían ahí, ¿verdad? Entonces hubo una mezcla ahí. Ellos no eran, por así decirlo, no eran completamente de sangre pura, eran mestizos. Los que conocen Harry Potter, pues sabrán ahí cuando dicen no eran sangre pura, eran mestizos. Entonces los consideraban como gente de menor valor. Ellos eran una mezcla, ¿verdad?
eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Es más, inclusive por esa misma mezcla racial y cultural, los que habitaban en Galilea hablaban el arameo de una manera diferente a los de Judea, de tal manera que los de Judea se burlaban por el arameo que ellos hablaban, porque no tenían el mismo acento que los judíos de pura cepa, que los judíos de sangre pura. Se burlaban de estos, ¿verdad? De los galileos. Pero Jesús tomó a estos 11 varones, ya no está Judas. Jesús tomó a estos 11 varones, los preparó y los envió e hicieron grandes cosas para la gloria de Dios. No solamente ellos, había más creyentes, ¿verdad?, que pusieron su fe en Jesucristo. Y miren lo que dice Pablo cuando se refiere a la iglesia de Cristo. Vean lo que dice Pablo cuando se refiere a nosotros. Está hablando de nosotros también Pablo. 1 Corintios 1:26. Vean lo que dice Pablo ahí. Dice Pablo así de esta manera. Hermanos, véanse a ustedes mismos, es lo que dice Pablo. Consideren su vocación, o sea, consideren sus profesiones, consideren sus oficios. Dice, hermanos, véanse a ustedes mismos. No son muchos de ustedes sabios según este mundo. Ni tampoco son muchos de ustedes poderosos. Ni tampoco son muchos de ustedes de noble cuna. Dice, pero de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Quizás el mundo, hermanos, quizás el mundo en el que te desenvuelves te considera a ti de menor valor, de segunda categoría. Pero en Dios, tú puedes hacer grandes cosas para su gloria. Para Dios tú no eres un ciudadano de segunda categoría, ¿saben ustedes? No importa nuestra nacionalidad para Dios. Dice Pablo ahí en Efesios que una vez que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pasamos a formar parte de la familia de Dios, y todos, absolutamente todos los que formamos parte de la familia de Dios, pasamos a recibir todas las bendiciones espirituales. Para Dios no hay ciudadanos de segunda categoría. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, eres un hijo de primera para Dios. Y vas a recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Sigamos viendo aquí, hermanos, aparece también María y las mujeres. Ustedes ya lo leímos en el pasaje, aparece María y las mujeres. María, la madre de Jesús. Hermanos, esta es la última vez que vamos a ver a María, aquí en el Nuevo Testamento. Ya no va a aparecer María otra vez. Esta es la última vez que aparece aquí María en el Nuevo Testamento. Después de este episodio, su nombre ya no es mencionado otra vez. Y si se dan cuenta, vemos a María en el mismo nivel que todos los demás. Porque primero se menciona ahí, estaban los apóstoles. Y luego dice, estos apóstoles estaban reunidos con María, la madre de Jesús, varias mujeres más. Y luego se menciona ahí a otras personas. Y los hermanos de Jesús. Entonces ahí los vemos, ¿verdad? Están al mismo nivel María, los apóstoles, los hermanos de Jesús y otras mujeres más. Hermanos, de hecho, si vemos también aquí, ella está orando junto con todo este grupo. Aquí no dice que nadie estaba hablándole a María. María, por favor, tú intercede por nosotros ante Jesús, ¿no? María aquí está orando también junto con todos los demás. Nadie le está orando a María ni le está pidiendo que interceda. Pero hermanos, aquí lo que también creo que se den cuenta es que las mujeres eran importantes para Jesús. De hecho, varias de ellas, dice la palabra de Dios, que ellas aportaron económicamente al ministerio de Jesús. Nosotros leemos ahí en Lucas 8, del 1 al 3, que había muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Pero cuando vemos el contexto de ese pasaje, dice la palabra de Dios ahí en Lucas que Jesucristo iba a Galilea a extender el reino de Dios, a evangelizar. Y venían con él sus discípulos, sus apóstoles. Pero también, dice Lucas, muchas mujeres más. Entre ellas, Susana, está María Magdalena, Juana. O sea, estas mujeres también estaban con Jesús extendiendo el reino de Dios. Aunque los apóstoles eran estos 12, pero había mujeres también involucradas en el ministerio. Porque otra vez, para Jesucristo no hay ciudadanos de segunda categoría, no hay género de segunda categoría. Delante de Dios, el varón y la mujer tienen el mismo valor. Exactamente el mismo valor, la misma dignidad, porque hombre y mujer han sido creados a imagen de Dios.
Entonces, vemos eso, ¿verdad? Las mujeres también están aquí junto con los demás, con los varones ahí orando. Vemos también que aparecen ahí los hermanos de Jesús. Dice, están las mujeres, están los apóstoles, pero están aparte también los hermanos de Jesús. Por los evangelios sabemos por lo menos que Jesús tenía 4 hermanos varones y tenía hermanas. No sabemos los nombres de las hermanas, pero sí sabemos los nombres de los varones. Santiago era uno de ellos. Escribe la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Judas, también era hermano de Jesús, escribe la carta de Judas. Había un José, como el papá, se llamaba como el papá, y había un Simón, hermano de Jesús. Entonces aquí aparecen también estos 4 hermanos de Jesús, hermanos. Vemos que también estaban aquí, y seguramente también estaban las hermanas de Jesús entre las mujeres que aparecen ahí. Hermanos, antes de la resurrección, ustedes pueden ver, antes de la resurrección, María y los hermanos de Jesús creían que Jesús estaba loco. Podemos investigar ahí en Marcos y vamos a ver que en una ocasión van ellos y Jesús está platicando y llegan su familia, incluida su mamá, y quieren sacar a Jesús, porque dice la palabra de Dios, pensaban que estaba fuera de sí. Y una vez que Jesús terminó de hablar, vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Tu mamá y tus hermanos te buscan. Y le dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Son los que están aquí conmigo. Ahora, hermanos, fíjense bien. Jesucristo les dio una instrucción a los apóstoles. Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y nosotros ya leímos que se fueron a Jerusalén, pero Jesucristo no les dijo cuánto tiempo tenían que esperar. Simplemente les dijo, esperen ahí hasta que venga el Espíritu Santo. No les dijo tampoco cómo se iban a dar cuenta que el Espíritu Santo iba a venir. Simplemente les dijo, van a recibir al Espíritu Santo. Pero ¿y cómo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo ha descendido? La vez que descendió sobre Jesús, dice la palabra de Dios que descendió como una paloma. Y entonces escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Pero a los apóstoles no les dijo Jesús cómo iba a aparecer este Espíritu Santo. Ellos simplemente deberían de permanecer en Jerusalén. Yo no sé si ustedes han esperado por algo, pero no saben exactamente cuándo les va a llegar. Por ejemplo, yo recuerdo esto, cuando vas a renovar la visa allá en México, la visa de turista, ellos simplemente te toman las huellas, te toman una foto para saber, actualizar ahí su base de datos, y luego te dicen, aquí están los papeles, espera un correo electrónico. Y es todo lo que te dicen. No te dicen cuándo va a llegar el correo electrónico, no, nada, simplemente espera un correo electrónico. En el correo electrónico te van a decir si está aprobada o desaprobada, pero nada más. Te vas tú a tu casa y estás todo el día ahí, todos los días buscando. Es más, hasta buscas en la bandeja de spam, ¿no? Ahí todos los días y luego hasta te pones a pensar, híjole, ¿y qué tal si no apuntaron bien mi correo electrónico? Porque no te dicen el día, entonces estás tú estás así con la incertidumbre, ¿verdad? Son momentos pues complicados, angustiantes, no me van a aprobar, no me van a aprobar esto. Y a veces sucede, ¿verdad? Tenemos ese tipo de casos, ¿verdad? Hay angustia cuando tú necesitas algo y pasan todos los días y van pasando los días y ves que no llega, hermanos. Ve que no llegas, hermanos. En los momentos de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer nosotros es orar. Es eso. Fue lo que hicieron los apóstoles. Todos se congregaron. Estaban pasando por un momento difícil. ¿Y qué se pusieron a hacer? Orar. Vamos, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la oración nos ayuda a tranquilizar nuestro espíritu. La oración nos ayuda a calmarnos, porque estamos dejando todo en las manos de Dios. Por eso hay que ponernos a orar. Hermanos, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Vosotros pues, dice Jesucristo, oraréis así. Entonces nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para ajustarnos a la voluntad de Dios, para reconocer la voluntad de Dios, para someternos a la voluntad de Dios. Entonces oramos para eso, hermanos, pero la oración hace muchas cosas más. La oración también nos cura a nosotros. Tú no puedes estar orando con alguien o pidiéndole al Señor cuando estás ahí en compañía de uno de tus hermanos, quizás. Y decirle, Señor, pues tú sabes que me cae mal, pero pues bendícelo. No, porque tú sabes que no puedes, ¿verdad?, hacer esa clase de oración. Fíjense, qué hermoso sería que nosotros podamos llegar a ese punto de crecimiento espiritual, así como Pablo,
así como Esteban, que siguiendo el ejemplo de Jesucristo pudieron decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una marca, ¿verdad? Una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, cuando podemos dejarlo todo en las manos de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdona por lo que me hicieron. Eso habla también de una sanidad emocional. Yo no voy a luchar con eso. Yo lo voy a dejar todo en manos de Dios. ¿Verdad? Entonces la oración hace eso también, hermanos, nos cura. La oración nos recuerda que dependemos de Dios, pero ¿saben qué es lo más importante y más hermoso? Esto me encantó a mí también. La oración nos recuerda que tenemos un Dios que nos escucha. Cuando viene de pronto mi hijo, Jacob, híjole, es un molestoso, hermano. Estoy trabajando a veces. Y está mi hijo ahí, papá, mira, papá, mira, papá. Y a veces yo le digo, hijo, hágase para allá, estoy ocupado. Pero Dios no es así. Y Él tiene tantas cosas por hacer. Porque dice la palabra que Él sostiene la creación. Él está alimentando a los animales. Él está haciendo que todo crezca. Es Dios. Y que Dios se tome el tiempo para escuchar nuestras necesidades, cada una personalmente. Y tenemos un Dios que se alegra en escuchar nuestras peticiones. Yo creo que a veces no dimensionamos eso. Y por eso a veces no oramos, ¿verdad? Pero, hermanos, en realidad tenemos esto, ¿verdad? Tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Entonces, hay que orar, hermanos. Miren, entonces veamos a estos primeros creyentes que están unidos en oración. Nosotros debemos orar en lo privado, pero también debemos orar juntos, unos por otros, porque, hermanos, en la unidad, la unidad en la oración es un poderoso recordatorio de que juntos nosotros somos más fuertes. Y cuando nosotros enfrentamos la incertidumbre, unirnos en oración nos va a proporcionar fuerza y claridad. Por eso promovemos siempre la oración. Oremos unos por otros. ¿Saben que deberíamos de ser tan transparentes nosotros? Que deberíamos tener no sé, la bendición de podernos acercar a cualquiera de nuestros hermanos y decirle, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí porque estoy atravesando por esto. Y no sentir en ningún momento rechazo, sino todo lo contrario. Sí, hermano, vamos a orar de una vez. Oremos unos por otros. Preguntémosle a nuestros hermanos, ¿qué está pasando en tu vida? Dejemos las pláticas superficiales, ¿no? Por encimita, sino más. Y realmente abramos nuestros corazones para interceder unos por otros delante de Dios. Quizás algunos de ustedes están pasando por momentos ahorita de incertidumbre, de angustia. Acérquense con quien más tengan confianza y pidan la oración. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que nos sana. Tenemos un Dios que nos fortalece a través de la oración. Hermanos, también ellos, los apóstoles, ¿qué siguieron haciendo? Ellos buscaban guía en la palabra de Dios. Están pasando por momentos de incertidumbre, no saben qué va a pasar, pero se pueden buscar a escudriñar en la palabra de Dios qué es lo que tienen que hacer. Vean lo que sigue diciendo en la palabra de Dios. Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Y luego hace como una explicación del versículo 18 hasta el 19. Dice, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Ahí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Pero vean lo que dice Pedro aquí, esto es impresionante. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. Y también dice que otro tome su lugar. Fíjense este hombre, Pedro, que antes de la resurrección de Jesucristo no sabían cómo interpretar las escrituras. No sabían, porque inclusive en el camino de Maús, Jesucristo, cuando va con unos apóstoles, les tuvo que decir, miren, que no se dan cuenta que lo que le pasó al Mesías le sucedió porque así estaba escrito.
Y luego dice la palabra de Dios que Jesucristo les enseñó cómo es que todas las escrituras en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Y ahora aquí Pedro está agarrando la onda. Y se puso a buscar en la palabra de Dios. Y dijo, bueno, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que sustituir a Judas, porque así está escrito. Cuando 120 aparece por ahí, ¿verdad? Al inicio, durante aquellos días, estando 120 reunidos, no significa que solamente hubiera 120 discípulos después de la resurrección de Jesús. Nosotros cuando vamos ahí a Corintios, nos encontramos, según las palabras de Pablo, que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces había seguramente más. Entonces, cuando aquí Lucas dice 120, probablemente es porque a lo mejor hay tres opciones aquí. A lo mejor solamente cabían 120 en el aposento alto. Probablemente solamente se están contando a los varones, 120. O probablemente, yo estoy más de acuerdo con esta última opción, probablemente es que simplemente había 120 en Jerusalén y todos los demás estaban en otras regiones, en Judea, en Galilea, en otros lugares. Entonces 120, pero es un número importante porque luego vamos a ver cómo este número 120 se va a multiplicar por la obra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, Pedro se puso de pie. Fíjense bien que se puso de pie, hermanos, el que había negado a Jesús. Un pescador atrabancado, al que Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Fíjense, el que había negado a Jesús. Es interesante notar, hermanos, que de entre todo este grupo de personas que estaban ahí, nadie discutió por el liderazgo de Pedro. Ahí estaba María. María pudo haber dicho, hey, yo soy la mamá de Jesús. Yo soy la que va a decir qué se va a hacer. Ahí estaban los hermanos de Jesús. También ellos pueden haber dicho, hey, yo soy el hermano de Jesús. ¿Saben? Entre el grupo también había personas que no habían negado a Jesús. Porque cuando nosotros vamos a los evangelios, hubo mujeres que ni en el momento más difícil abandonaron a Jesús. Siempre estuvieron ahí hasta el pie de la cruz. Y sin embargo los apóstoles, todos huyeron. Pero nadie se puso a discutir el liderazgo de Pedro. Porque cuando Pedro habló con la palabra de Dios. Entonces la gente se dio cuenta que Pedro estaba hablando con la autoridad de la palabra de Dios. O sea, Pedro no estaba diciendo nada de su mente. Nadie discutió esto, ¿verdad? El liderazgo de Pedro. Pedro simplemente se levanta, cita las escrituras y los creyentes entendieron que era la palabra de Dios y que algo tenía que hacerse. Entonces dice la palabra de Dios que después de unos días de haber estado orando, Pedro se pone de pie y cita las escrituras para decirles que se tenía que hacer algo, buscar al sucesor de Judas. Pero vean cómo está diciendo aquí Pedro. Dice, el Espíritu Santo habló por medio del rey David. Lo que Pedro está diciendo es que lo que encontramos nosotros en la palabra de Dios es a Dios mismo hablándonos. Porque dice Pedro ahí, no está diciendo Pedro, David está diciendo esto. Pedro está diciendo, el Espíritu Santo habló por medio de David. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es Dios hablándonos a través de su palabra. Hermanos, entonces en los momentos de duda y de incertidumbre tenemos que orar, pero también tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermanos, porque de qué otra manera podemos escuchar mejor la voz de Dios. ¿De qué otra manera nosotros podemos escuchar mejor la voz de Dios? Hermanos, tenemos su palabra inspirada por su Santo Espíritu, que es la que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí saben? ¿Están entendiendo ese salmo? O sea, imagínense una noche de oscuridad y está diciendo eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es como una lámpara que me está señalando ahí, donde yo puedo ver exactamente qué es lo que me voy a enfrentar. Entonces, vean bien, nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Hermanos, hay creyentes que oran, Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz, pero nunca abren la Biblia. El Espíritu Santo, dijo Pedro, habló por medio del rey David. ¿Cómo quieres escuchar la voz de Dios si no estudias su palabra, si no lees su palabra? Saben, hermanos, yo tengo por costumbre leer 3 salmos diarios. Yo dividí el libro de los salmos así. Del Salmo 1 hasta el Salmo 50, del Salmo 51 hasta el Salmo 100
desde el Salmo 101 hasta el Salmo 150. Entonces, cada día yo trato de leer 3 salmos, uno de cada sección. Me toca el Salmo 1, Salmo 51 y Salmo 101. El día 2, Salmo 2, Salmo 52, Salmo 100, y así me voy. En ocasiones estoy muy turbado por alguna cuestión, ¿verdad? Puede ser de la iglesia, puede ser de la familia. Y empiezo a leer los salmos. Y de repente en el salmo viene la respuesta de parte de Dios. Me tranquiliza, me calma, trae consuelo a mi alma. Por eso es importante, hermanos, estudiar, escuchar la voz de Dios. Y muchas veces utilizo los salmos para estar orando. Mientras estoy leyendo el salmo, estoy ahí con el mismo salmo, lo estoy yo pronunciando de una manera de oración. Por ejemplo, de pronto en el salmo dice ahí, oh Señor, acaba con tus enemigos. Bueno, yo no tengo enemigos, pero yo digo, bueno, Señor, acaba con mi enemigo el pecado. Haz morir ese hombre de maldad que hay en mí. Ayúdame, Señor, a vencer mi carne. Entonces voy siguiendo el salmo como una guía. Me va ayudando a orarle a Dios, hermanos. Pero yo creo que imaginen la escena, hermanos. Antes de la resurrección de Jesús, los discípulos están desanimados, escondidos, ignoraban lo que le sucedió a Jesús, ignoraban que lo que le sucedió a Jesús ya estaba predicho en las Escrituras. Jesús tuvo que enseñarles cómo interpretar lo que de él se había dicho. Y ahora, fíjense bien, ahora que podía haber desánimo en ellos, permanecieron firmes porque estaban anclados a las Escrituras. Ya no estaba Jesús con ellos. Empezaron a recordar Judas, fíjense, Judas, uno que caminó con nosotros. Yo me imagino, a veces pensamos de Judas y pensamos que todo el tiempo él fue una mala persona. Pero no, él estuvo haciendo el ministerio junto con ellos. Seguramente varios de los apóstoles, si no es que todos, lo consideraban también su amigo. Era uno de ellos, y lo dice claramente Pedro, uno de nosotros. Ellos se sintieron decepcionados. ¿Cómo es que uno de nosotros que anduvo con el maestro tuvo esto, ¿verdad?, de ir a vender a Jesús ante las autoridades? Ellos tenían muchas maneras por las cuales ellos podrían estar desanimados, pero no estaban desanimados. ¿Saben por qué? Porque estaban anclados en las Escrituras. Estaban anclados firmes en la palabra de Dios. Pedro se da cuenta y dice, ¿saben qué? Judas hizo esto porque así estaba escrito. Y no es que la Biblia dijera que Judas iba a ser el traidor, pero sí la Biblia hablaba de un traidor. Judas decidió ser el traidor. Judas decidió él por su propia voluntad ser el traidor. Y la Escritura se cumplió en Judas. Pero cuando estaban ahí en la cena, que Jesucristo dijo, ¿saben que uno de ustedes me va a entregar? Pero Jesucristo no dijo quién. Simplemente dijo uno de ustedes. Y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Saben por qué? Porque todos tenían la posibilidad de entregarlo. Pero Judas decidió ser ese traidor. Pero hermanos, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, nuestra casa permanecerá de pie si la construimos sobre la roca. El que escucha mi palabra, dice Jesucristo, y la obedece, lo compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Por eso en los momentos de incertidumbre, en los momentos de temor, en los momentos de angustia, debemos anclarnos más fuerte en la palabra de Dios. Eso nos va a sostener a nosotros firmes. Nos va a tener firmes, hermanos. Número 3, hermanos, ya voy a terminar. Acepta su voluntad. Acepta la voluntad de Dios. Confía en el plan de Dios. Dice el versículo 21 en adelante. Dice, entonces, ahora tenemos que elegir. Dice Pedro, pues tenemos que elegir. ¿A quién tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras bajábamos con el Señor Jesús? Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá con nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Y después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros 11. Ok, vemos aquí rápidamente los requisitos para los apóstoles. En primer lugar, que sea un hombre, lo que dicen ahí ellos. Y en segundo lugar, alguien que vio el ministerio de Jesús desde su bautismo
hasta su ascensión. Bajo ese criterio, ninguna persona que hoy clame ser apóstol puede ser considerado apóstol, porque había unos requisitos ahí claramente establecidos. El que haya visto el ministerio de Jesús desde su bautismo hasta su ascensión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero hermanos, entonces se encontraron en medio de una decisión, porque resultó que había dos que cumplían los requisitos: Barsabás y Matías, ¿no? Barsabás y Matías. Ellos habían orado y entonces echaron suertes, hermanos, pero no debemos de pensar que dejaron las cosas al azar. Porque a veces pensamos, echaron suertes, lo dejaron al azar, pero no es así. Porque en primer lugar ellos estuvieron orando. En segundo lugar empezaron a buscar en la Biblia y encontraron que tenían que tomar una decisión. Y en tercer lugar, bueno, pues ahí tiran estas suertes y habían entendido que tenían que llenar. Ellos hicieron la propuesta a todos los que estaban ahí congregados y luego volvieron a orar y dicen ahí claramente ellos: Señor, tú conoces cada corazón. Conoces el corazón de los que estamos tomando esta decisión y conoces el corazón de los dos que estamos proponiendo. Ahora tú, Señor, por favor, indícanos quién es el que debe tomar parte con nosotros. ¿Quién es? ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros vamos a los evangelios, dice la palabra de Dios que Jesucristo llamó a los que Él quiso. Fue el Señor Jesús el que dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser mi apóstol, tú vas a ser mi apóstol. Había una multitud muy grande que lo seguía. Pero de entre la multitud Jesucristo escogió a dos. Entonces ahora los apóstoles oran y dicen ahí: oh Señor, ahí está hablando Jesucristo. Tú conoces cada corazón, tú tienes que escoger quién es el que va a llenar el lugar número 2, el que dejó vacante. Judas. Le están dejando la decisión a Jesús, porque él fue el primero que seleccionó a los dos hermanos. Ni siquiera sabemos nosotros cómo echaron suertes, ¿eh? No sabemos cómo era la manera en la que ellos hicieron esto. Lo único que sabemos es que cuando ellos están haciendo esto, están descansando en la soberanía de Dios. Ellos están dejando que el Señor sea el que tome la decisión. Incluso, hermanos, cuando el camino no está claro, debemos de confiar que el plan de Dios se va a cumplir. Y eso es lo mejor que pudiera pasar. Debemos descansar siempre en la soberanía de Dios. Señor, aun si aquello que yo estoy planeando, aun, Señor, si aquello que yo he soñado, aún, Señor, si aquello por lo que yo he estado trabajando por 10, 20, 30, 40, 50 años, si no es tu voluntad, Señor, que no se haga, que se cumpla tu voluntad. Hermanos, Dios es el que tiene la última palabra, pero lo que encontramos en la Biblia es que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Podemos confiar en que el plan de Dios es lo mejor. Pero para poder hacer esto debemos estar orando y debemos estar estudiando la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos convenza a todos nosotros, hallemos consuelo, hallemos descanso en Dios. Así que, hermanos, en momentos de incertidumbre, en momentos de angustia, en momentos de tomar decisiones, ora a Dios, busca aquí en su palabra y acepta la voluntad de Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieran ponerse de pie para orar? ¿Alguno de ustedes tiene alguna necesidad? ¿Alguno de ustedes